Capítulo 12. Los desastres y la crisis en Apocalipsis 13. Durante muchos años me resultó difícil entender cómo podía cumplirse Apocalipsis 13 en el mundo de las postrimerías del siglo XX. No dudaba de la profecía. Solo que no lograba hacerla encajar en el mundo en el que yo vivía. Ahora sé que no debo tratar de hacer eso porque Apocalipsis 13 no se cumplirá en el mundo en el que yo vivo. Estoy escribiendo estas palabras en diciembre de 1995. Ya he analizado con usted el cambio mundial de paradigma que debe ocurrir para que Apocalipsis 13 pueda cumplirse. Ahora me gustaría compartir con usted algunos pensamientos adicionales acerca del mundo del futuro. Hace algunos años leí un libro titulado The Addictive Organization. No adquirí ese libro con la intención de incrementar mi comprensión de la profecía bíblica. Y cuando comencé a leerlo no tenía la menor idea de que contribuiría significativamente a mi comprensión de Apocalipsis 13 y 17. Los autores de ese libro señalaban que una de las características de una organización disfuncional, adictiva, es la manera como sus dirigentes manejan las crisis. Lea, por favor, la descripción que ellos hacen al respecto. En tiempos de crisis, permitimos que las personas adopten y ejecuten procedimientos inusuales. Las crisis alimentan la ilusión de que el control puede traer la situación bajo control. Las crisis son usadas para excusar acciones drásticas y erráticas de los administradores. Los individuos ven reducidas sus responsabilidades en medio de las crisis mientras que la administración aumenta su poder para superar el problema. Cuando la crisis es la norma, la administración tiende a acumular una cantidad malsana de poder sobre una base diaria. Apocalipsis se refiere, por sobre todo, a una crisis y a la manera como el mundo se relacionará con ella. No obstante, existe un punto extremadamente significativo. Apocalipsis 13 no dice que hay una crisis ni proporciona prácticamente información alguna acerca de la naturaleza de ella. Eso se encuentra tras bambalinas. Todo lo que Apocalipsis 13 nos muestra es la respuesta dada por el mundo a la crisis, y al examinar cuidadosamente esa respuesta podemos reconocer la existencia de tal crisis. Tal vez una historia ficticia le ayudará a entender lo que quiero decir. Cierto hombre trabajaba en una fábrica como supervisor y tenía 25 empleados a su cargo. Disfrutaba mucho de su trabajo, ya que su tarea le permitía ubicar a sus empleados donde los esfuerzos de estos resultaran mejor aprovechados para el bien de la compañía. Un día, al llegar a su trabajo, el supervisor vio sobre su escritorio un sobre cerrado sobre el que se leía la inscripción personal. Dentro había una carta en la que el presidente de la compañía le comunicaba que a partir de ese instante la administración asumiría la responsabilidad de asignar a los subalternos de él sus respectivas tareas diarias. Su trabajo sería de allí en más cumplir los deseos de la administración. Naturalmente, el supervisor se preguntaba qué había hecho el de malo para que la administración cuestionara su desempeño. Pero antes que pudiera preocuparse demasiado, el supervisor de un departamento contiguo vino a su oficina y le mostró una carta semejante a la que él había recibido. Una rápida recorrida a la planta les permitió comprobar que todos los supervisores de niveles bajos, intermedios y aún altos habían recibido las mismas instrucciones. Todos se preguntaban qué estaba ocurriendo, pero las cartas no daban ningún indicio de ello. Un par de días después, la responsabilidad de todos fue reducida aún más. Durante las 2 semanas siguientes, todos los supervisores fueron despojados de más y más autoridad, hasta quedar convertidos en poco más que robots de la compañía, haciendo lo que se les decía. Sin embargo, ningún empleado tenía idea alguna de lo que estaba ocurriendo en la cúpula de la empresa. Esta historia es obviamente ficticia, ya que en cualquier compañía normal, en una situación como esa, habría un intenso rumoreo acerca de qué está ocurriendo en la cúpula y por qué. No obstante, para el propósito de nuestra ilustración, es importante destacar el hecho de que nadie en aquella fábrica tenía idea de lo que estaba ocurriendo. No necesitamos ignorar completamente el problema de la compañía ficticia usada como ilustración. Después de haber leído la declaración del libro The Addictive Organization que compartí con usted, podemos estar seguros de una cosa: hay una crisis en el directorio. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Porque cuando la crisis es la norma, la administración tiende a acumular una cantidad malsana de poder sobre una base diaria, y los individuos ven reducidas sus responsabilidades en medio de las crisis, mientras que la administración aumenta su poder para superar el problema. Aunque nadie nos haya dicho que hay una crisis,
Podemos conjeturarlo a partir de las evidencias presentes en la fábrica, la manera como la administración está sustrayendo la responsabilidad de los supervisores de los niveles inferiores y acumulando el poder en sí misma. Esto señala inconfundiblemente la existencia de una crisis en la oficina del presidente, aunque no sepamos cuál es esa crisis. La crisis en Apocalipsis 13. Una lectura cuidadosa de Apocalipsis 13 nos revela una situación similar. Los administradores del mundo, las dos bestias, están acumulando poder para sí. La primera bestia recibió autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, versículo 7 de Apocalipsis 13. Esta bestia controla al mundo entero. Se permitió a la primera bestia hacer guerra contra los santos. En su esfuerzo por consolidar su poder, la bestia está tratando de destruir toda oposición. Se permitió que la segunda bestia hiciese matar a todo el que no la adorase, a la primera bestia, ver versículo 15. Esta bestia amenaza con la muerte para consolidar su poder. Está realizando el más extremo esfuerzo por acabar con toda oposición. La segunda bestia también obliga a todos a recibir una marca o a sufrir el boicot económico. La bestia usa el poder de la economía como un medio para sofocar toda oposición. La cuestión básica en Apocalipsis 13 es el control global. Los poderes de las dos bestias están tratando desesperadamente de destruir toda oposición y de consolidar el poder para sí mismas. ¿Por qué? Aunque Apocalipsis 13 no lo dice en estos términos, el esfuerzo extremo hecho por las dos bestias para obtener el poder global es una clara indicación de que el planeta atraviesa una terrible crisis. Y estos dos poderes capitalizan la situación adueñándose del poder e imponiendo su política como una manera de traer las cosas nuevamente bajo control. Por supuesto que la avidez con que las dos bestias procuran el poder obedece más que al mero interés en el bienestar del mundo. Tienen también una agenda personal sumamente inmoral que quieren cumplir. La evidencia de ello radica en que la segunda bestia engañará a los habitantes de la tierra con grandes señales. Ver versículos 13 y 14 de Apocalipsis 13. En otras palabras, los métodos que esta bestia emplea para obtener el poder son sumamente antiéticos. También se conoce eso como manipulación. La manipulación generalmente funciona solo cuando las personas manipuladas no son conscientes de lo que les está ocurriendo. Este engaño es un elemento clave en las técnicas de manipulación empleadas para controlar a las personas. Y sugiero que eso es lo que ocurre en las engañosas señales milagrosas realizadas por la segunda bestia. Otra evidencia significativa de que existe una crisis tras bambalinas en Apocalipsis 13 es la respuesta de la vasta mayoría de la gente. Para entender este detalle presente en Apocalipsis 13, necesitamos retrotraernos a la historia ficticia de la crisis en la fábrica o compañía. Lo único que sabía la gente en esa historia era que la administración les había quitado su poder. De esto podían deducir que había una crisis en la oficina principal, pero no tenían idea de cuál era esa crisis. Usé esa ilustración para ayudarle a entender que Apocalipsis 13 no nos dice a usted ni a mí, quienes estamos leyendo la historia antes de que ocurra, cuál es la crisis que permite a estas bestias adueñarse del poder. No obstante, toda persona que esté viva sobre la tierra cuando estos eventos finalmente sucedan estará dolorosamente consciente de esa crisis. Y el pánico que sentirán hará que se sometan a dos poderes sumamente autoritarios que, en las circunstancias más favorables de hoy, serían resistidos enconadamente por ellos mismos. Mi propuesta es que ese es el telón de fondo de los versículos 3 y 4, donde se nos dice que la humanidad entera se maravilló en pos de la bestia y que los habitantes de la tierra adoraron a la bestia. Además, la bestia se adueña del poder no solo porque lo apetece, sino también porque la gente parece muy dispuesta a permitirle que se adueñe de él, pues el versículo 7 dice que se le dio autoridad. El hecho de que la gente esté tan dispuesta a ir en pos de la bestia y a concederle poder y autoridad es otra evidencia de una terrible crisis mundial. Aunque Apocalipsis 13 no dice casi nada acerca de la crisis que está detrás del escenario, la Biblia no nos deja totalmente a oscuras al respecto. Jesús nos dio importantes detalles en su sermón acerca de las señales del fin del mundo. Del relato que hace Lucas del sermón de Jesús aprendemos que las naciones estarán angustiadas y perplejas por las señales en los cielos, y que toda la humanidad estará aterrorizada. Ver Lucas 21 versículos 25 y 26. Y Mateo nos habla acerca de un tiempo venidero de tribulación tan severa que acabaría con toda la humanidad si Dios no lo acortará. Eso me suena como una crisis.
No es de extrañar que Elena de White hablara de una gran crisis final y de la crisis de los siglos que está por sobrevenir al mundo. Testimonies for the Church, tomo 9, página 11. Esta crisis creará el poderoso cambio de paradigma al que me referí en el capítulo 1, y que dará el control político del mundo entero al poder de las dos bestias. Uniendo todo lo dicho, me gustaría ahora unir varias de las ideas que hemos analizado en este libro. Sin duda usted recuerda que hace un par de capítulos vimos la idea según la cual los movimientos milenaristas surgen de crisis y desastres naturales. Los desastres abren la mente de las personas a nuevas explicaciones de la realidad, el ingrediente intelectual del que están hechos los movimientos milenaristas. Usted recordará, sin embargo, que esos movimientos no crean la nueva explicación de la realidad a partir de la nada en el momento en que los desastres ocurren. La nueva explicación ya debe estar presente en el ambiente antes de que ocurra el desastre. La mayoría de la gente habrá rechazado esa explicación, y quizás hasta se han burlado de los excéntricos que abogaban por ella. Eso no importa. En verdad, la burla puede ser una ayuda para iniciar el nuevo movimiento milenarista. A pesar de que se burlen de ella, la nueva explicación está en la mente de las personas, y cuando el desastre ocurra, repentinamente se hará la luz, y dirán, oh, así que los excéntricos estaban en lo cierto después de todo. Un cambio global de paradigma ocurre cuando la gente de todo el mundo responde de esa manera ante una crisis. Así es también como nace un movimiento milenarista. Ahora piense en lo siguiente, la terrible crisis que estallará en el mundo justo antes del regreso de Cristo creará no uno, sino dos poderosos movimientos milenaristas. Cada uno de ellos tendrá su propia explicación acerca de lo que estará ocurriendo. En verdad, ambos ya habrán proclamado su explicación al mundo mucho antes de que surja la crisis. De esa manera, la materia prima ideológica de cada movimiento estará ya establecida cuando estalle la crisis, proveyendo así el fundamento intelectual sobre el cual pueda desarrollarse y crecer ese movimiento milenarista. Uno de estos movimientos milenaristas será el remanente de Apocalipsis 12 versículo 17, compuesto por los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es el movimiento milenarista con el que usted y yo estamos familiarizados como adventistas del séptimo día. Y hemos estado esparciendo nuestra materia prima ideológica alrededor del mundo durante más de 150 años. Es posible que usted nunca haya pensado en los poderes representados como bestias en Apocalipsis 13 en los términos de un movimiento milenarista, pero mi propuesta es que ellos serán precisamente eso. Y la materia prima ideológica o intelectual alrededor de la cual está organizado ese movimiento milenarista será la información que compartí con usted en los 2 capítulos anteriores acerca de las apariciones de la Virgen María y sus predicciones de terribles desastres naturales en el futuro cercano. Repasemos las características de los movimientos milenaristas que ya hemos leído antes en este libro y comparémoslas con los 2 movimientos milenaristas que surgirán durante la crisis final de la Tierra. Los milenaristas creen que la salvación es inminente. Esto es cierto tanto en el caso de los adventistas del séptimo día como en el de los católicos que abogan firmemente en favor de las apariciones marianas. Esperan que en el futuro cercano, el orden social presente sea completamente destruido y se establezca una sociedad perfecta. Los adventistas del séptimo día ciertamente creen eso, y en el capítulo anterior usted leyó que los católicos marianos creen exactamente lo mismo. Creen que sus esfuerzos apresurarán la destrucción del viejo orden y el establecimiento del nuevo. Esto también es cierto respecto tanto de los adventistas como de los católicos marianos. Pretenden poseer la verdad en toda su plenitud. Nuevamente esto se aplica a adventistas y católicos marianos por igual. Tienen un sistema de creencia que explica las cuestiones fundamentales de la vida. Los sistemas de creencia adventista y católico son polos opuestos, pero ese no es el punto. Ambos movimientos tienen un sistema de creencia que explica las cuestiones fundamentales de la vida. Exigen una consagración total a su causa. Los católicos son al menos tan insistentes como los adventistas en este sentido, y algunos de ellos son probablemente mucho más insistentes que muchos de nosotros. Afirman que son un remanente, un pequeño grupo de gente justa en un mundo totalmente malo. Este es tal vez el único punto en el que católicos y adventistas difieren, por la sencilla razón de que difícilmente los católicos podrían decir que son un grupo pequeño. No obstante, ellos también afirman que son un grupo de gente justa en un mundo totalmente malo.
Note también que cada uno de estos movimientos está prediciendo terribles desastres naturales. En verdad, los católicos marianos están actualmente comunicando al mundo este mensaje en particular mucho más activamente que los adventistas. Pregúntese a usted mismo, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que escuchó un sermón adventista o leyó un libro, además de este, o un artículo acerca de los juicios divinos inminentes? El gran conflicto en Apocalipsis 13. Una de las razones principales por las que Dios nos dio el libro de Apocalipsis fue para ayudarnos a entender el gran conflicto librado entre Cristo y Satanás, y especialmente la fase final de ese conflicto, que tendrá lugar justamente antes que Jesús regrese a esta tierra. Apocalipsis 12 versículo 17 nos presenta a una de las dos partes que se trabarán en un combate mortal, el remanente de Dios. Apocalipsis 13 describe el conflicto entre el remanente de Dios y los poderes apóstatas, representados como dos bestias, de la tierra. Ya expliqué que, durante los días finales de la tierra, el remanente de Dios y esos poderes apóstatas llegarán a ser dos poderosos movimientos milenaristas. Esto significa que los dos movimientos milenaristas del tiempo del fin librarán una lucha mortal que solo puede terminar con la destrucción total de uno de ellos. Los poderes apóstatas harán esfuerzos sobrehumanos para destruir al pueblo de Dios, y por un momento parecerá que están venciendo, pues Apocalipsis dice que la primera bestia del capítulo 13 recibirá poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ver Apocalipsis 13 versículo 7. El lenguaje de Apocalipsis 13 es altamente simbólico, y sus términos son muy espirituales. Eso hace que nos resulte sencillo analizar el mundo allí predicho en términos abstractos. Sin embargo, lo cierto es que los eventos del futuro nos sacudirán con su terrible realidad, con fuerza abrumadora, según lo expresó Elena de White en una ocasión, en Mensajes Selectos, tomo 2, página 162. Estamos hablando aquí de arrestos y comparecencias ante tribunales, pérdida del empleo, encarcelamiento, y en algunos casos el pelotón de fusilamiento, por causa de la verdad. Finalmente, estamos hablando de una crisis tan severa que cada hijo de Dios estará preso o escondido en algún húmedo sótano o en alguna oscura caverna. No podrán mostrar sus rostros en lugares públicos para comprar alimento o ropa, porque serán condenados a muerte. Cada uno de ellos, en todo el mundo. Pero en el momento más oscuro, cuando parezca que no hay escapatoria para ellos, Dios intervendrá para liberar a su pueblo. Pues Apocalipsis 19 versículo 20 nos dice que la bestia será lanzada viva dentro de un lago de fuego que arde con azufre. No sé cuándo comenzará el periodo de calamidad que precipitará la crisis final. No obstante, no necesito saberlo. Mucho más importante para usted y para mí hoy es prepararnos para esa crisis. Porque cuando llegue, quiero estar del lado ganador, y sé que usted también. La pregunta es, ¿cómo podemos asegurar que estamos de ese lado?